están, jóvenes? El tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy en Ciudadanía para Todos, continuaremos con el análisis de los artículos que conforman la Carta Declaratoria de los Derechos Humanos. Simple y sencillo de comprender. Bueno, no podemos olvidar que el día de hoy estaremos hablando sobre el artículo 17, el artículo 18 y también estaremos hablando sobre el artículo 19. Simple y sencillo de comprender. Bueno, no olvidemos que el artículo 17 me habla que todos tenemos derecho a la propiedad. El artículo 18 me dice que todos tenemos derecho a la libertad de pensamiento, libertad de conciencia y libertad de religión. Y finalmente, el día de hoy desarrollaremos el artículo 19 que me dice que todos tenemos derecho a la libertad de opinión y libertad de expresión. Estos son datos simples y sencillos de comprender. Así que amiga Brittany, amiga Kimberly, amiga Baby Candy, que siempre estás aprendiendo en las clases de Ciudadanía para Todos, presta mucha atención. Bueno, hablaremos sobre el derecho a la propiedad. Para entender el derecho a la propiedad, nosotros debemos comprender que va a dos niveles, propiedad individual y propiedad colectiva. La propiedad individual, como su propio nombre lo dice, es aquella que le pertenece a una sola persona, un solo individuo. Por ejemplo, tu casa, tu carro, tu camioneta, tu departamento o la ropa que vistes. Tú, un solo individuo. En cambio, la propiedad colectiva es aquella que le va a pertenecer a un grupo de personas. Por ejemplo, varias personas son propietarias de un edificio, de un terreno, de una sociedad, de una asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta tu enamorada Pulpín es considerada propiedad colectiva, porque la compartes con tu vecino, con el lechero, con el carnicero, con el panadero, con sus mejores amigos de ella. No, Pulpín, no te pongas a llorar, no olvides este dato importante. Las personas no somos susceptibles de ser propiedad de nadie, así que no te preocupes. Bueno, finalmente, en la última parte, el artículo 17 dice que nadie puede ser privado arbitrariamente de su derecho a la propiedad. Y esto es fácil de comprender. La palabra arbitrario significa sin motivo, sin razón o sin ninguna causa justificada. A nadie se le puede privar de su derecho a la propiedad. Analicemos un poco más, clases de historia, el artículo 17. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes nazis, de manera arbitraria, pues le quitaron su propiedad, sus bienes y hasta sus tierras a los pobres judíos. Y no podemos olvidar que durante la Segunda Guerra Mundial, pues el ejército alemán no solamente cometió actos de genocidio, sino también un robo organizado, puesto que pueblo por donde ellos pasaban, los pobres pobladores eran despojados de su dinero, de sus joyas y también de objetos de arte que tenían mucho valor. Bueno, no olvidemos, ese también fue un argumento para que se reconozca el derecho a la propiedad y que no se me puede despojar de ella de manera arbitraria. El panorama político que se vivía en el mundo mientras estaba redactando el derecho a la propiedad era que estábamos en medio de la Guerra Fría. Por un lado teníamos a los Estados Unidos, que tenían pues el estandarte del sistema capitalista, y por otro lado teníamos a la Unión Soviética, que ellos tenían pues la ideología comunista. Uno de los pilares de la ideología comunista era abolir la propiedad privada y evidentemente pues el bloque capitalista no lo iba a permitir. Por eso ellos pusieron presión para que se reconozca el derecho a la propiedad, puesto que este derecho le ponía un alto, frenaba a la ideología capitalista que propugnaba la abolición de la propiedad privada. Ahora tienes ese dato súper importante. En la actualidad, el derecho a la propiedad también es importante, puesto que le va a permitir a muchos pueblos originarios, comunidades autóctonas, comunidades campesinas, comunidades nativas del Perú y del mundo que puedan reconocer su propiedad tanto sobre sus tierras y sobre sus recursos naturales. Y eso es muy importante para que no vengan empresas extranjeras, empresas transnacionales o personas particulares y quieran apropiarse de sus recursos naturales que les pertenecen a ellos porque están dentro de su tierra. Por eso es tan importante que se reconozca en el mundo el derecho a la propiedad, porque va a permitir que muchos poblados autóctonas, originarios o poblados nativos, comunidades campesinas y nativas en todo el mundo, pues disfruten de su propiedad
y disfruten de los recursos naturales que les pertenecen. Esto es importante para que ellos puedan tener una supervivencia tranquila y una vida en paz. Ahora ya lo sabes. Finalmente, en el Código Civil peruano claramente señala un concepto sobre la propiedad. En el Código Civil peruano señala que la propiedad es considerado como la capacidad jurídica para el uso, el disfrute, la disposición y la reivindicación de los bienes, de un bien. No olvides, ese es un dato importante, propiedad en el Código Civil peruano. Bueno, hasta acá hemos avanzado el artículo 17 que me dice todos tenemos derecho a la propiedad. Simple y sencillo de comprender. El artículo 18 me habla de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. No podemos olvidar, encabezando la lista, ¿cómo yo puedo entender el artículo 18? Bueno, este artículo es referente, ¿para qué? Para reconocernos, pues que todos podemos tener nuestras propias creencias. Pero ojo, yo puedo tener mi propia creencia, sí, puedo cambiar mis creencias también, o hasta también no puedo tener ninguna creencia si decido ser ateo y no adorar a nada. No podemos olvidar que nosotros podemos tener nuestra religión, sí, no tener también, y si es que queremos, cambiar de religión, no hay ningún problema. Ahora, el artículo 18, libertad de religión, también abarca la libertad para poder manifestar nuestras creencias, sea en el ámbito individual o colectivamente. También podemos manifestar nuestras propias creencias en el ámbito público o en el ámbito privado. Yo sé, Pulpín, que no estás entendiendo pues a qué se refiere el artículo 18. En un idioma sencillo te quiere decir lo siguiente, que todos podemos adorar y creer a lo que cuernos nos venga en gana, siempre y cuando mi credo, mi fe y mi religión no alteren el orden público, la moral ni las buenas costumbres. Si es que no alteras el orden público, la moral ni las buenas costumbres, tú eres libre de creer y adorar a lo que cuernos te venga en gana. Si quieres, puedes ser cristiano, católico, evangelista, mormón, testigo de Kamisama, adorar a Dende que está en el cielo, no interesa, porque todos tenemos derecho a la libertad. En la Constitución Política del Perú, y este es un dato muy destacado, ¿qué dice al respecto? No podemos olvidar que la Constitución Política del Perú claramente señala que la religión oficial dentro del Estado peruano es la religión católica. ¿Pero puede haber otras religiones en el Perú? Claro que sí, porque todos tenemos derecho a la libertad. Finalmente, el artículo 18 me dice que la libertad de religión también abarca que todos podemos enseñar y practicar libremente nuestro credo, nuestra fe y nuestra religión. No podemos olvidar ese dato súper importante. Ahora ya lo sabes, artículo 18, libertad de religión. Simple y sencillo de comprender. Bueno, el día de hoy estaremos cerrando con el artículo 19 que me habla sobre la libertad de opinión y expresión. No podemos olvidar que la libertad de opinión y expresión es un referente para entender cuánto se tolera una sociedad en el mundo. Por eso es un dato muy importante. Otro dato importante es que la libertad de opinión y expresión destaca de entre los demás derechos humanos porque es el pilar, me va a permitir a mí, como ser humano, disfrutar de otros derechos, como por ejemplo el que hemos analizado, la libertad de religión. ¿Cómo yo podría enseñar o practicar mi fe y mi religión si es que no disfruto de la libertad de opinión y expresión? O de repente, pues, participar de la forma de gobierno o participar de los asuntos políticos de mi país. Si yo no disfrutara de la libertad de opinión y expresión, un poco tonto, no podría disfrutar tampoco de ese otro derecho humano. Por eso no olvidemos que la libertad de opinión y expresión me va a permitir a mí disfrutar de otros derechos. Ahora, este artículo abarca lo siguiente: libertad de opinión y expresión incluye que no podemos ser molestados por nuestras opiniones o las ideas que tengamos. También que tenemos el derecho a investigar y recibir información. Suena bonito, ¿verdad? Pero no podemos olvidar que no existen derechos absolutos y este tampoco es la excepción. ¿Cuál sería el límite a la libertad de opinión y expresión? Pues que no se atente contra la intimidad de las personas. Si yo no afecto, no atento la intimidad de las personas o yo no utilizo la libertad de opinión y expresión para cometer delitos como el chantaje o por ejemplo la injuria o de repente el discurso del odio, no hay ningún problema, yo lo puedo usar libre y tranquilamente. ¿Ya? No olvidemos, libertad de opinión y expresión. Bueno, finalmente, este artículo también señala que yo tengo derecho a difundir mis ideas sin ningún tipo de fronteras en cualquier país del mundo y por cualquier medio de expresión, sea por ejemplo por radio, por televisión, por Facebook, por WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Si te habrás dado cuenta, hasta acá simple y sencillo de comprender estos tres artículos que conforman los derechos humanos. Les damos
una repasada. Bueno, el artículo 17 me dice que todos tenemos derecho a la propiedad. Hay dos, propiedad individual y propiedad colectiva, y nadie me puede privar de mi propiedad arbitrariamente, porque es mi derecho. El artículo 18, libertad de pensamiento, conciencia y religión. ¿Yo puedo tener una religión? Sí. ¿No puedo tener religión? No hay problema. ¿Deseo cambiar de religión? También. No hay ningún problema. Puedo manifestar libremente mi creencia de manera individual, de manera colectiva, también de forma pública y de manera privada. Y finalmente el artículo 18 dice que yo tengo libertad para enseñar y practicar mi creencia, mi fe y mi religión. Y finalmente tenemos el artículo 19. Libertad de opinión y expresión. Incluye que nadie me va a molestar por mis ideas, investigar y recibir información, y que yo puedo difundir mis ideas sin fronteras en cualquier país del mundo y por cualquier medio de comunicación. Simple y sencillo de comprender. Bueno, hasta acá hemos avanzado estos 3 artículos que comprenden la Carta Declaratoria de los Derechos Humanos. Ahora ya lo sabes. Estos son datos simples y sencillos de comprender. Son datos de cultura general. No olvides, yo soy Daniel Mendoza y esto fue Ciudadanía para Todos, una forma de mejorar nuestra nación. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, se cuidan.